¿Qué tal? Buenos días. Nos encontramos nuevamente en un domingo más para compartir un pasaje de la Santa Palabra de Dios. La vez pasada pudimos ver un tema muy poco frecuente en las predicaciones, que fue el tema del infierno, pero un tema muy necesario porque siempre es esencial incluirlo en la forma en la que nosotros compartimos el Evangelio a otras personas. Porque sin este tema del infierno, entonces queda incompleto el mensaje de salvación, porque ¿de qué nos vino a salvar entonces el Señor Jesucristo? Al hablar de este tema, entonces estamos hablando correctamente, advirtiendo correctamente de lo que Cristo nos vino a salvar a las personas que somos pecadores y que necesitamos su salvación. Ahora vamos a platicar acerca de cómo podemos sentirnos seguros con Jesús y seguros en Jesús. En este capítulo 6 de Juan, en el versículo 37, ahí tenemos el texto de lo que vamos a platicar el día de hoy, en esta mañana, y dice lo siguiente. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Bien, entonces vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y que nos guíe en lo que vamos a platicar en esta mañana. Oremos. Padre Santísimo, te damos muchas gracias en esta mañana la oportunidad que nos das de seguirnos edificando a través de tu bendita palabra. Te alabamos, Señor, porque tú nos permites hacerlo constantemente. Tenemos tu bendita palabra hasta en los medios electrónicos y en muchos medios impresos. Te agradecemos que nos des esa facilidad en esta época en la que estamos viviendo, pero también sabemos que a través de esto nos das una gran responsabilidad, tanto para la salvación de nuestras propias almas, como para poder servirte, guiando a otros a conocer tu preciosa salvación y edificándolos en la fe en Jesucristo. Señor, te queremos rogar que en esta mañana tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu, que a cada persona que va a oír en este momento en vivo y a todos aquellos que lo van a ver de manera diferida, pueda ser tú a través de tu Santo Espíritu quien toques cada corazón y alientes a tomar la decisión más importante de sus vidas. Te pedimos que tú nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vemos que el texto dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Nosotros vemos que muchas personas se han sentido seguras a través de esta invitación tan amorosa de parte del Señor Jesús. Sencillamente tenemos que venir a Jesús y Él nunca va a rechazar a nadie. ¿Por qué? Nosotros vemos que Juan es una persona muy, diríamos, espiritual en su evangelio. Y desde el principio comienza diciendo quién es Jesús, que es el Verbo, que es la palabra hablada, la revelación dada por Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, y que se hizo carne y que Él estaba antes desde la creación de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Y Juan se esfuerza por dejar un claro testimonio de que Jesús es Dios mismo. Y este Dios mismo vino con un propósito a este mundo. Y ese propósito era muy definido. Era un propósito que tenía que traer la solución al conflicto que el hombre había generado en Edén al haberse separado de Dios. Ese conflicto había sido precisamente el pecado que tenía que ser arreglado. Y la única forma para ser arreglado era a través del sacrificio de Cristo. Él mismo, estando a punto de pasar a ese calvario, a ese sacrificio tremendo, Él mismo en ese momento le oró a Dios y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Él sabía lo terrible de la escena que le esperaba para poder llevar a cabo lo que Dios había planeado para él y lo que Dios había planeado para ti y para mí. Sin embargo, él fue gozoso a esa cruz porque él sabía que Dios le iba a dar a todos aquellos
que iban a conocer su preciosa salvación. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Más adelante vemos en el mismo capítulo 6, los versículos 44 en adelante, que dice, perdón que me distraje un poco. Entonces, vemos aquí en Juan 6, 44, 45, que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, él dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios quien nos trae al Padre. Nosotros vemos que es el Padre quien busca al hombre, no es el hombre quien busca a Dios. Ninguno de nosotros busca a Dios. Por eso este texto dice, todo lo que el Padre me da. Es Él quien busca al hombre para traerlo a Cristo. No es el hombre que busca a Dios. El hombre, diríamos, se siente muy a gusto en su pecado. Él piensa que no necesita de nada ni de nadie y que todo está bien en su vida. Pero no es así. El hombre no busca por sí mismo a Dios y es entonces que Dios tiene que intervenir en la vida del hombre para hacerlo reaccionar. Hemos comentado que esta pandemia, yo no dudo que sea una obra de Dios para tratar de hacer que el hombre busque a Dios, que el hombre voltee hacia Dios. Él busca al hombre porque el hombre no le busca por sí mismo. Y él dice todo lo que el Padre me da. Él sabía que al pasar por ese calvario, por esa cruz, Dios tenía ya unas personas que iban a querer venir a los pies de Cristo, que iban a aceptar su salvación, que iban a abandonar su vida de pecado, su vida de egoísmo, que iban a dejar de ser dioses para sí mismos y se iban a rendir a los pies de Cristo para dejarlo ser su Dios, su amo, su Señor, su Salvador. Y por todos ellos Él estaba dando ese paso de partir a esa cruz, de entrar a esa cruz, a ese calvario y podernos salvar. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahora, ¿por qué es que simplemente necesitamos venir a Cristo y Él no va a rechazar a nadie? Porque venir a Cristo significa recibirlo a Él. Este versículo dice, al que a mí viene. Bien, pues al que a mí viene no tiene nada de complicado en esta invitación. No tiene nada que ver con ceremonias religiosas. Vemos que muchas veces las personas se complican en esto. Realmente el hombre quiere acercarse a Dios a su manera, pero sus maneras no son las maneras de Dios. Nosotros leemos en su palabra que dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿No dice en Isaías 29:13? El hombre, por naturaleza, así es, y quiere formar una serie de formas religiosas para poder acercarse a Dios y sentirse en paz con Él. En nuestra propia conciencia, la conciencia que fue puesta por Dios, muchas veces pensamos que debe haber un Dios y que necesitamos estar a cuentas con Él. Y tratamos de formar nuestro propio camino para poder estar a cuentas. Lo vimos la vez pasada con este hombre rico que, estando aún en el infierno, quería establecer su propio método de salvación, diciéndole al padre Abraham que enviara a Lázaro, que ya había muerto, para que les predicara a sus hermanos, para que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Y Abraham vez tras vez le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí en la palabra de Dios nosotros tenemos el único camino de salvación, la única persona a través de la cual nos podemos salvar. Y está claramente descrito que es el Señor Jesucristo, que es perfecto Dios y perfecto hombre, sin pecado, sin mancha, que dio su vida por el pecado del hombre. Entonces no hay nada de complicado, pero el hombre se lo quiere complicar a través de hacer una serie de ceremonias y creemos que con esos rituales y ceremonias podemos acercarnos a Dios. En cierto sentido es como disfrazar este deseo oculto de tú, Dios, tienes que ver el esfuerzo o el sacrificio que yo hago para que tú me aceptes ese sacrificio y hagas lo que yo quiero que hagas en mi vida. ¿Se dan cuenta de la herejía que estamos cometiendo sin querer o a veces conscientemente? De querer hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga, de tener
a Dios como mi siervo para que complazca mis caprichos? Y somos capaces de hacer grandes caminatas, de hacer grandes procesiones, de hacer lo que sea necesario, menos entregar mi vida, menos entregar mi voluntad, menos rendirme por completo a alguien. Yo quiero seguir siendo el Señor quien lleve el control, quien haga de mi vida lo que quiero, y a un Dios que me complazca en todo lo que yo quiero. Y entonces hacemos un montón de ritos religiosos para que Él vea nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo para tratar de ganarnos su favor. Todo esto es abominable para Dios. Queremos hacer incluso cosas buenas y a través de esas cosas buenas ganarnos el favor de Dios. ¿Y qué vimos la vez pasada? Si bien todas nuestras justicias son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice en Isaías también, el capítulo 64. Nuestras justicias están cargadas de egoísmo y esto es abominable para Dios. Él no quiere nada menos que una rendición completa a Él. Y lo vemos a través de las líneas que están escritas en su palabra. Por eso es que vemos que no hay nada complicado en esto, pero nosotros somos los que queremos complicar las cosas. Es simplemente recibirle. No tiene nada que ver con buenas obras. Nos esforzamos por hacer esas buenas obras. Queremos hacer buenas obras como levantar asilos de ancianos, orfanatorios, tratar de poner casas donde ayudemos a la gente desvalida y que puedan comer, etcétera, etcétera. Quiero aclarar que no hay nada de malo en todo esto. Pero si este es nuestro propósito, para querer agraciarnos con Dios y ganar su favor, este es un problema muy serio, porque no lo vamos a obtener de esta manera. Dios no se complace en eso para nuestra salvación. Y por mucho que nos esforcemos por hacer buenas obras, nada lo va a complacer, porque está cargada de ese egoísmo, cargada de nuestro pecado. Nosotros mismos, si quisiéramos cumplir por nosotros mismos los requisitos de Dios para obtener la salvación, tendríamos que cumplir de manera perfecta, intachable, en los 10 mandamientos, el decálogo, y ni siquiera podemos cumplir el menor de ellos a esa cabalidad, de manera perfecta. No mentirás significa nunca en tu vida, de manera perfecta, jamás. No podemos nosotros congraciarnos con Dios o reconciliarnos con Dios a través de nosotros mismos. Es algo muy sencillo, es venir a Él. Sin nada de esto. No tiene nada que ver con ceremonias religiosas, con buenas obras o con dinero. Muchas personas son capaces de dar fuertes cantidades de dinero para la obra del Señor y con eso quieren congraciarse con Él y ser aceptados a Él. No hay nada de malo en apoyar una obra misionera. No hay nada de malo apoyar algún ministerio cristiano, pero si crees que con eso te estás congraciando con Dios y vas a ser aceptable a Dios sin lo que Él nos pide, que es nuestro corazón, entonces estamos en un camino equivocado y nosotros somos los que estamos complicando las cosas. Pero son muy sencillas. Es venir a Él, al que a mí viene. Recibir a Cristo es poner mi fe en Él, mi confianza en Él, mi todo en Él, consciente de mi condición pecadora. Nosotros vamos a leerlo en Romanos capítulo 3, los versículos 10 al 23, que los leímos la semana pasada, pero vamos a leerlos nuevamente ahora. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que en este pasaje se nos muestra cuál es nuestra condición como pecadores. Nosotros necesitamos recibir a Cristo, poniendo nuestra fe en Él, conscientes de los pecadores que somos. Yo sé que soy pecador, que estoy destituido de su gloria, pero que puedo ser reconciliado con Él a través de Jesucristo. Este es un acto muy importante. Depositar mi fe en Él significa depositar mi confianza en Él para mi salvación y de ahí en adelante para todo lo que enfrento en la vida. Porque nosotros somos personas que van a ser salvadas por fe para vivir una vida de fe. Mas el justo por su fe vivirá, dice en Hebreos capítulo 10. No está aquí, pero lo vemos en la Biblia, en Hebreos capítulo 10. Y nosotros somos justificados por fe para vivir por fe, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. Una vida de fe significa una vida de confianza en Dios. Y esta se inicia desde el momento en que rendimos nuestra voluntad a Él para ser guiados, conducidos por Él. Entonces venir a Él es simplemente recibirle de esta manera sencilla, poniendo nuestra fe en Él, consciente de mi naturaleza caída, de mi naturaleza pecadora, pero que Cristo vino a arreglar. No es algo que logro por mí mismo. Debo ser consciente de mi incapacidad para salvarme a mí mismo. Vamos a leer en el capítulo 3 de Tito capítulo 3, versículo 5, cómo nos describe nuestra propia incapacidad para esta salvación. Para salvarnos por nosotros mismos. Dice en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Este versículo claramente dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, en otras palabras, no porque yo haya hecho algo que le haya agradado a Dios por mí mismo para ganarme esa salvación. No, es por su misericordia. Y misericordia significa, no te voy a dar lo que mereces. Y lo que mereces es precisamente el infierno eterno. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, una nueva creación, una nueva vida. Nuestra condición está perdida. Por nosotros mismos, nuestra condición de pecado, estamos perdidos por nuestro pecado. Pero a través del sacrificio de Jesús fue hecho posible esa regeneración, esa renovación. Nos hace nuevas criaturas cuando le rindes tu voluntad en arrepentimiento y vienes a hacerlo el Señor de tu vida. Lo invitas a tu vida, lo invitas a tu corazón, a que Él gobierne en cada una de tus acciones. Y entonces vemos esa regeneración que es llevada a cabo por el poder del Espíritu Santo. No, nosotros no somos capaces de salvarnos por nosotros mismos. Es únicamente viniendo a Él. ¿Y quién puede venir a Él? Quizá tú dirás, Señor, es que yo he sido muy pecador. Yo he sido una persona que me he dedicado a ciertos actos de corrupción, he manejado de una manera irresponsable el dinero, he robado a mucha gente y no creo que exista salvación para mí. Bien, amigos, si tú estás escuchando este mensaje en estos momentos, la invitación también te incluye. Ven a Jesús así como estás.
Reconócete pecador tal como eres y acepta su salvación en Cristo Jesús, ese regalo que Él te quiere dar. Quizá tú dirás, he cometido mucha inmoralidad sexual. He dañado quizá a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, y no hay solución para mí. Solamente tienes que venir a Él. Y si tú vienes a Él, es que ya encontraste la solución para ti. Tal vez tú digas, he matado, he caído en el pecado de abortar, me he constituido en una persona criminal. Pues así como estás, aunque hayas cometido 20 abortos, Dios te extiende sus manos para que vengas a Él. Y si vienes a Él es porque encontraste la solución a tu conflicto, porque Él te recibe. Él a nadie va a rechazar. Ven a Jesús así como estás. Es dejar de tratar de ganarte el favor de Dios y aceptar su absoluta misericordia y gracia, el regalo de Dios. Leemos en Efesios 2, 8 y 9, que ya hemos visto en varias ocasiones, pero vamos a leerlo nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos entonces que es un regalo por gracia. Deja de tratar de ganarte el favor de Dios con tus acciones. Nunca lo vas a lograr. Es simplemente tomar por fe ese regalo que nos da por pura gracia. Y esto es lo que nos da precisamente la salvación en Cristo Jesús. Toma ese regalo de Dios. Es simplemente confiar en Jesús como tu Salvador. Nosotros leemos en Juan 1:12, vamos a leerlo, en Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. No hay otro nombre bajo el cielo. Por eso debemos tener claro y seguro que al venir a Cristo y confiar solamente en Él como tu Salvador, encontrarás entonces lo que tanto deseabas, una reconciliación con Dios que será de manera perfecta, permanente. Él nunca cambia. Y esa es la seguridad que podemos tener al venir a Jesús. Cualquier persona, cualquiera que sea su condición, puede venir a los brazos de Jesús y Él nunca lo rechazará. Porque venir a Cristo significa que Él también te recibe. No solamente que tú recibas a Cristo, sino que Él también te recibe. Este texto dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. No le echo fuera. Si acudes a Él, encontrarás a Él con los brazos abiertos para recibirte. Y es un encuentro de doble vía. Él desea salvarte. Y entonces te encontrarás con que Él busca y encuentra al pecador que le busca. ¿Sí? Él es quien nos tiene que buscar. Él es el que toma la iniciativa siempre. En muchas ocasiones nos lo ilustra a través del mismo matrimonio, de la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, donde nosotros vemos que el hombre es quien debe tomar la iniciativa de buscar a la mujer. El hombre debe ser el iniciador. Y así como el hombre inicia esa búsqueda, es Cristo quien inicia esa búsqueda también en nosotros como pecadores para venir a sus pies. Y la mujer es la que responde. Si responde favorablemente o responde rechazándolo, él sabe entonces lo que tiene que hacer. Continuar su búsqueda. Y lo mismo pasa con Cristo. Si el creyente, si el hombre responde y acepta su salvación, entonces es reconciliado con Dios
y unido en una misma naturaleza en Cristo por el Espíritu Santo, con Dios. Pero si el hombre rechaza a Cristo, Dios sigue buscando y sigue buscando, porque Él es quien nos busca. Por eso, como les decía hace unos momentos, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y creyó en Él, viene a mí. Es Cristo quien nos busca. Y esa es la iniciativa que Él toma. Él busca y encuentra a ese pecador que le busca. A través de su trabajo en nosotros, el quebranto que tiene que hacer en nuestros corazones, todo aquel que voltea hacia Dios, que busca entonces a Dios, lo encuentra. Él lo estaba buscando. Cuando el hombre ya le busca, lo encuentra. Hay un encuentro de doble vía. Él recibe y encuentra al pecador que lo recibe. Encontramos estas dos partes, porque es una relación voluntaria. Él ya nos manifestó su voluntad desde que fue a la cruz por nuestros pecados, para salvarnos. Ahí vemos su voluntad de salvarnos, pero también Él quiere conquistar nuestra voluntad. Ahora, difícilmente el hombre trata de o quiere buscar a Dios. Yo recuerdo un amigo que me decía que cada vez que veía la película de Jesús, era movido su corazón. En muchos de nosotros nos pasaba lo mismo. Hay películas sumamente emotivas que nos hacen hasta llegar a las lágrimas y sentirnos pecadores como somos y sentirnos que fue una injusticia tremenda lo que le hicieron a Jesús, pero queremos seguir viviendo nuestra vida como nos place. Es Dios quien tiene que quebrantar. A veces lo hace de manera económica, ¿sí? En esta ocasión, en estos momentos de pandemia donde muchas personas han quedado sin trabajo, Él quiere que voltee el hombre a Dios y arregle primero su principal responsabilidad en esta vida, lo más importante en esta vida, que es su salvación eterna, y después ver la provisión que Dios le da a sus necesidades básicas. Pero Dios busca de una u otra forma que el hombre voltee a Él, sea a través de la salud, sea a través de la economía, sea a través de quebrantos emocionales, etcétera, etcétera. Pero Él es quien nos busca. Es un encuentro de doble vía. Y una vez que el hombre lo acepta, entonces nos hace sus hijos. Vimos ahí en Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo en ocasiones he preguntado, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Y las personas me han dicho, todos, todo mundo somos hijos de Dios. Bueno, pues hasta cierto punto podríamos decir que sí. En cuanto a la creación que Dios hizo en el ser humano, allá en Edén, Él creó a Adán y Eva. Y en cuanto a esa creación, podríamos decir que todos somos hijos de Dios de manera natural, por comentarlo de alguna manera, por especificarlo de alguna manera. Pero en sentido real y espiritual, solamente las personas que le rinden su voluntad y lo dejan ser el Señor de sus vidas son los hijos de Dios. Porque es hasta que el hombre se arrepiente y se convierte a Dios que Él pone su Santo Espíritu en sus vidas, y ya tenemos la misma naturaleza divina morando en nuestros corazones, operando todos los cambios que necesitamos en cada área de nuestras vidas. ¿Sí? Él es quien despierta entonces ese deseo de conocerlo más, de leer su palabra cada día. Es como cuando una persona conoce a otra y se enamoran. Cuando tú estás enamorado de una chica o una chica enamorado de un joven, quieren verse en todo momento. Quisieran estar todo el día juntos y compartir hasta, aunque sea tonterías, pero con tal de estar juntos. Quieren esa comunicación constante. Nadie podría creer que está
la otra persona enamorada de uno, cuando esa persona solamente tiene tiempo una vez a la semana o una vez al mes o quizá una vez al año? Quisiéramos estar juntos, compartir juntos, tener tiempo juntos. Y esto es lo que hacemos cuando nosotros empezamos esta relación con Dios. Él nos habla a través de la Biblia y ahí vamos conociendo mucho de Él, de esta nueva vida, de quién es Dios, al que le hemos rendido nuestra voluntad. Y así crecemos en el conocimiento de Dios y así va creciendo nuestra fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura en Romanos 10:17. Vamos creciendo en esa fe. Vamos creciendo en esa comunicación porque yo le hablo a Dios a través de la oración y voy viendo su mano en mi vida. Una persona me preguntaba, ¿tú has tenido alguna experiencia en donde Dios se te ha aparecido? ¿Has visto alguna vez la mano de Dios o lo has visto físicamente? Yo le dije, no lo he visto físicamente, pero no necesito verlo físicamente. Yo sé que Él es espíritu y yo sé que Él es real porque cada vez que platico con Él, veo su mano en mi vida, cambiándome, transformándome, proveyendo a mis necesidades, respondiendo a mis oraciones, que no necesito verlo. Lo siento, casi lo puedo palpar, pero no lo veo porque Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice en Juan capítulo 4. Por eso es que podemos nosotros ver esta hermosa relación que se establece entre nosotros y Dios, que nos hace sus hijos, tenemos la misma naturaleza de Él, y entonces vemos cómo va operando esos cambios, porque desde ese momento en que nos convertimos, al hacernos sus hijos, pasa algo muy importante. Somos adoptados en su familia. Cuando una familia adopta a un hijo, la manera correcta en que lo debe hacer es como si fuera su hijo natural. Y lo hace partícipe de todas sus cosas, de todos sus bienes y de toda su herencia. Lo hace partícipe como heredero de todos los demás hijos. Esta es una adopción correcta y esta es la adopción que Dios realiza con cada uno de nosotros. Nos hace sus hijos y nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo, su propio Hijo. Nos adoptó como hijos suyos a ese grado, a ese nivel. Esto lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos. Vamos a leer capítulo 8 de Romanos, el versículo 17. Dice lo siguiente. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Efectivamente, en muchas ocasiones padecemos porque en esta nueva vida hay persecución. La persecución se manifiesta de diversas maneras. Cuando nosotros empezamos a caminar conforme a los principios de la palabra, esto está en contra de la ideología del mundo, de los pensamientos del mundo, del comportamiento del mundo. Y entonces el mundo trata de rechazar eso, porque se siente amenazado, porque sabe que nosotros nos conducimos en verdad, hablamos la verdad. Y el mundo no quiere eso. El mundo se mueve en mentiras. Y muchos hasta aceptan las mentiritas pequeñas. Dicen es que simplemente fue una pequeña mentira. Mentira es mentira ante los ojos de Dios. Y cuando nos convertimos a Él, nos empezamos a conducir en la verdad. Ahora nos hace sus hijos y empezamos a conducirnos en la verdad. Pero empezamos a padecer por causa de la justicia. Si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, un día seremos glorificados cuando Él venga por su iglesia y nos dé una naturaleza semejante a la suya. Ahí seremos glorificados al tener una semejanza a Cristo en cuanto a nuestra propia naturaleza y ya abandonaremos esta naturaleza pecaminosa y ya no tendremos ninguna relación con el pecado. Eso es lo que tanto anhelamos como hijos de Dios. Nosotros vemos en esta pandemia cómo mucha gente ha partido de esta vida.
Y en muchas ocasiones nos duele cuando una persona piadosa murió a causa de esta pandemia. Nos duele que mueran creyentes, nos duele que mueran seres queridos, nos duele que mueran personas que estaban sirviendo a Dios, quizá misioneros, quizá pastores. Pero como creyentes, Dios nos va haciendo cada vez más semejantes a Él, teniendo la visión que Él tiene. Y al poner nuestros ojos en Él y empezar a ver como Él ve, vemos entonces de una manera distinta. Yo quisiera compartirles un versículo, no lo voy a pasar en pantalla, simplemente se los voy a compartir. Está en Isaías, capítulo 57, versículo 1. Tomen nota y después ustedes lo pueden checar. Es Isaías, capítulo 57, el versículo 1. Dice lo siguiente. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Se dan cuenta? El justo ya fue librado de la aflicción que se vive en este mundo, de la persecución que se vive en este mundo, del pecado que se vive en este mundo. Y ha sido librado, llevado a la presencia de Dios, donde ya no existirá ni aflicción ni pecado. Donde ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice el Señor en Apocalipsis 21. Entonces, podemos ver que sí, hay persecución, pero también nos espera esa glorificación. Entonces, Él nos busca y encuentra al pecador que lo estaba buscando. Él nos recibe y encuentra al que recibe al pecador que le estaba buscando. Vemos ese camino de doble vía, ese encuentro de doble vía, en donde nos hace sus hijos, nos hace sus herederos, nos hace coherederos con Cristo y entramos a una vida de aventura en la fe. Una vida de aventura en la fe. Yo cuando escuché esto, cuando un amigo me comentó que al venir a Cristo empezaba una vida de aventura, nunca me imaginé tan grandes aventuras. Lo creí, lo escuché, pero como muchas cosas yo decía, bueno Señor, poco a poco me vas a ir permitiendo asimilar tantas cosas que para mí son nuevas. Yo era completamente nuevo en el Evangelio, yo no me crié en una familia que manejara la Biblia, que se escucharan versículos en la casa, etcétera. No, nada de eso. Todo era nuevo para mí. Y así me fue permitiendo el conocer cada vez más y entender cada vez más, y así ha sido a lo largo de todos estos 39 años que tengo de convertido. 38 años, ya voy a cumplir 39. Y nosotros podemos ver que es así en nuestra vida, una verdadera aventura. Es una aventura de fe. Es una aventura de confiar en el Señor. Dos versículos quisiera que viéramos, los vamos a ver aquí en pantalla. En Romanos capítulo 1, versículo 17 y en Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlos. Dice en Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Somos salvados por fe para vivir por fe. Y luego leemos en Romanos capítulo 5, en el versículo 1, que dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste esta aventura, esta vida de aventura en la fe. Son cosas que no vemos y de repente son problemas que surgen. Y ante esos problemas estás en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a arreglar? Empiezas a orar, lo pones en las manos de Dios y ves la respuesta del Señor. Ves el cumplimiento. Yo podría pasar horas aquí y me desviaría muchísimo de la predicación y de este tema si les contara de todas estas aventuras.
Y no solamente mías, sino que también hice partícipes a otras personas. Pero son aventuras. Algunas en menor detalle, otras en mayor detalle, pero todas eran hermosas aventuras donde vi la respuesta de Dios vez tras vez. Pero es una aventura porque no ves las cosas realizadas. Yo trataba de inculcarle a mis hijos este estilo de vida, una vida de fe. Yo recuerdo a uno de mis hijos que se me acercó y él tenía un muñequito que le llamaba Josué. Estos eran sus juguetes. Un Josué que estaba, un muñequito vestido en la época del Antiguo Testamento. Y él estaba fascinado porque se le movían las piernas, los brazos, la cabeza y era pequeño. Y un día fuimos a ver a unos amigos y regresando hice una parada en una farmacia y mi hijo me dice, papá, perdí mi Josué, no lo encuentro. Y en ese momento me dice, ¿qué puedo hacer? Le dije, hijo, tú sabes lo que debemos hacer. Pero en esos momentos yo le decía, tú sabes lo que debemos hacer, pero por dentro sentía cierto temor. Y yo me deshacía de ese temor orando a Dios. Le decía, Dios, es mi hijo. Yo lo quiero enseñar en tus caminos y que él aprenda el camino de fe. No le puedes fallar, Señor. Y entonces me dice mi hijo, ok, papá, oramos, pero ¿acaso Dios lo va a aparecer? Le digo, hijo, Dios puede hacer 1000 cosas. No podemos limitarlo. Simplemente oremos y confiemos en Él. Y así él orando y yo diciéndole, Dios, glorifícate en la vida de mi hijo. Y ustedes dirán, qué bagatela, qué cosa sin importancia. ¿Para qué inviertes en eso? ¿O para qué molestas a Dios con esas tonterías? ¿Tonterías? Parecieran tonterías, pero estaba edificando la fe en el corazón de mi hijo. Y en ese momento oró. Y lo primero que se me ocurrió a mí es voltear a ver si lo encontraba tirado en el carro y veo algo que brilla al lado de mi asiento. Lo agarro y eran las patitas de Josué. ¿Tú dirás, Dios lo apareció? Miren, normalmente yo no investigo lo que sucede cuando Dios responde a mi oración. Simplemente lo glorifico cuando veo sus milagros. Y le entregué su Josué a mi hijo. Y mi hijo vio la mano de Dios, que podemos confiar en Dios, que Dios responde a nuestras oraciones. Tú dirás, ¿un simple juguete? Yo te respondería, no. Un crecimiento y edificación en la fe. Un fortalecimiento en la confianza en Dios. Y todo esto lo glorifica. Entonces, ¿es una vida de aventura? Claro, es una vida de aventura. Muchas cosas las desconoces. Pero nunca me imaginé que me tocara estar como misionero fuera de mi país. Y también fue una vida de aventura. Y ha sido una vida de aventura. Y sigue siéndolo hasta que llegue a su presencia. Pero yo no conozco, no existe. La mejor vida que tú puedes vivir es en Cristo y confiando en Él. Y mientras más semejante seas a Cristo, más gloriosa será tu vida aquí en la tierra. Y mientras más alejada la gente vive de Cristo, más miserable es su vida aquí en la tierra. Entonces, podemos ver con esto que venir a Cristo es recibirle, pero también es ser recibido por Él. Finalmente, venir a Cristo es recibir esa vida eterna. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Podríamos quedarnos tan solo con esto. Y es suficiente para darnos cuenta que no nos echa fuera de su comunión. Siempre estaremos con Él por toda la vida. Pero vamos a ver otros versículos que siguen a este, que nos hablan acerca de estas cosas que les digo, la vida eterna.
Esta es una seguridad que vale la pena, una garantía que vale la pena recordar. Y recordarlo siempre. Tengo vida eterna. Tengo vida eterna a su lado. He sido librado de un infierno eterno. Tengo comunión con Dios cada día. Y entonces gozarte en tu vida cada día. Y vivir agradecidos con Dios nos libra de un montón de conflictos en el corazón, de codicias, de necedades, y nos permite vivir en su comunión. No te atrae el pecado. Quieres hacer la voluntad de Dios. Una promesa que nos asegura que nosotros vamos a tener la vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, dice en Juan 3:36. Pero vamos a ver cómo se sella su promesa en Juan 6, de los versículos 38 al 40. Vamos a leerlos. Juan 6, 38 al 40. Vamos a estar pasando esta misma imagen de este pasaje en 3 ocasiones. Dice lo siguiente, Juan capítulo 6, versículos 38 al 40. El que les había leído antes es el texto que estamos estudiando. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le he hecho fuera. Luego dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Bien, nosotros vemos en este pasaje cómo se sella esta promesa. Todo lo que el Padre vendrá a mí. Él fue a la cruz por todos aquellos que el Padre le iba a dar. Él quiere que todos los hombres puedan conocerlo y puedan salvarse. Pero vemos en este pasaje cómo realiza Dios estas cosas. Vemos primeramente cómo Cristo vino para cumplir la voluntad del Padre. En varias ocasiones lo dijo, pero esto lo vemos en el versículo 38. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a darnos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y su voluntad es que no perdiera a ninguno. Dar a conocer a su pueblo, a la gente, dar a conocer su deidad, su humanidad, lo que Él es, su compasión, su misericordia. Cuando vemos que se acercaba a alguien necesitado, algún enfermo o lo sanaba, algún ciego, algún manco, algún muerto, un padre afligido y resucitó a su hija, a la hija de Jairo. Y así vemos que Él mostró su amor y su compasión porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y quiere que nosotros, cuando lo conocemos, empecemos a hacer la voluntad de Dios. Y una persona empieza a hacer la voluntad de Dios desde el día en que se convierte a Jesucristo. Ese es el primer acto de voluntad de Dios que nosotros podemos hacer. Él quiere salvarnos a todos. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 1 Timoteo 2:4. Él anhela esa salvación. Le duele por cada pecador que se pierde, por cada persona que lo rechaza, por cada persona que duda.
por cada persona que se siente que ya ha sido un apóstata que no merece la salvación, porque muchas veces ha escuchado esta y ha aceptado y ha rechazado y ha aceptado y ha rechazado. Si vienes a Él de manera definitiva, habrás aceptado su invitación y entonces habrás hecho su voluntad. Él quiere que todos los hombres se salven y quiere que vivamos una vida haciendo la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. ¿Y cómo voy a poder conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. Algo que un creyente debe tener como hábito es leer la palabra de Dios cada día y hacer un tiempo, lo llamamos tiempo devocional, un tiempo donde yo escucho a Dios a través de su palabra y platico con Él a través de la oración. Cultivo este tiempo cada día y ahí me voy dando cuenta qué es lo que a Dios le agrada, cómo es que Él espera que yo viva, qué reacciones Él espera que yo dé, de qué manera quiere que lo manifieste a Él. Y entonces empezamos a darnos en sacrificio y en servicio a las personas que nos rodean, movidos por ese amor de Jesucristo que ahora tenemos en nuestros corazones, el amor ágape, producto de su Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Empieza con ese amor ágape. Es fruto de su Espíritu. Prueba de que ya eres un hijo de Dios, de que ya hiciste su voluntad y quieres vivir en su voluntad. Es esa vida en amor. No buscas lo tuyo propio, antes buscas lo de los demás. Buscas darte en servicio buscando a los perdidos, invirtiendo tu tiempo enseñando a algunas personas a que crezcan en su conocimiento de Dios, en lo mismo que tú has aprendido, compartiéndolo a Él de manera práctica en tus acciones ante tu esposa, ante tus hijos, ante tus vecinos. Todo esto es la voluntad de Dios. Y Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios para darnos la salvación. Esta era la voluntad de Dios. Y nosotros ahora que lo conocemos también empezamos a vivir queriendo hacer día con día la voluntad de Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Dice el versículo 39. Vamos a leerlo. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es lo que Él vino a hacer. La voluntad de Dios es que Él no quiere que se pierda nada, nadie. De tal forma que no es Dios quien hace que la gente se pierda, ya nos dio la salvación en Cristo. Es el hombre quien se condena a sí mismo al rechazar este regalo de Dios. Y ya una vez que yo conozco la salvación, cada vez que me encuentro con alguien que no la conoce, por lo menos trato de darle un folleto, y si puedo darle el mensaje, aprovecho para darle el mensaje de salvación. Porque esa es la voluntad de Dios. No quiere que nadie se pierda. Pero no solamente Cristo vino a hacer la voluntad de Dios y no quiere que nadie se pierda, sino también quiere que todo creyente sea resucitado. Y así el poder que obró el Espíritu en Cristo para resucitarlo de entre los muertos, obrará también en nosotros para resucitarnos en aquel día cuando Él regrese. Él quiere que todos seamos resucitados. Recordando nuevamente este versículo, el 8:39, dice lo siguiente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y leemos también en el 40, y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Él quiere que tengamos vida eterna. Creo que lo he repetido en varias ocasiones, pero no debemos cansarnos de hacerlo. Esta vida es un sueño, es una nube, es una neblina.
De muchas maneras vemos cómo la Escritura nos dice la brevedad y lo fútil de esta vida. El hombre se ha centrado en que esta vida lo es todo. El diablo quiere hacernos creer que esta vida lo es todo. El mundo está diseñado para absorbernos, para dar nuestra vida por esta vanidad. Pero esto es un sueño, esta no es la realidad. Tú eres un alma eterna. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en tu corazón. Eres un alma eterna. ¿Has meditado en esto? Esto es un sueño. Esto pasa rápido. Pero ahora en Cristo Jesús tienes vida eterna. Y cualquier ser humano, por ser un alma eterna, va a pasar la eternidad con Dios o la eternidad separados de Dios en el infierno. Aquí es donde en esta vida temporal tomas esa importante decisión. Y con tu vida demuestras la decisión que has tomado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Estás dando tu vida por las cosas de este mundo? Allí está tu corazón. Y tu esperanza terminará. Y tu eternidad será el infierno. ¿Estás dando tu vida por Jesús? Tienes la dicha de contar con la eternidad en el cielo. Dios prometió que nos va a dar, que nos va a resucitar y que nos va a dar vida eterna. Por eso, quien acude a Jesús está seguro completamente en sus brazos. No hay un lugar más seguro en el que tú puedas estar más que en los brazos de Él cuando le has rendido tu voluntad a Él, y a nadie va a decepcionar. Y a nadie va a rechazar. Quien quiera que seas, no importa tu color, no importa tu raza, tu patria, de dónde seas, cómo seas, quien seas. Si vienes a Jesús, Él a nadie echará fuera. ¿Cuál es la razón para estar demorando el hecho de recibir a Cristo en tu vida? Nada vale la pena retener. Ven a Cristo así tal y como estás y recibe a aquel que te quiere recibir. Y que de hoy en adelante pueda ser tu vida un testimonio que hable de Cristo. No retardes esta invitación. En la parte norte de Escocia hay unos acantilados que descienden hasta unas veredas en donde se encuentra a mano izquierda el mar, a la derecha los enormes acantilados, y por ahí van caminando unos jóvenes disfrutando de ese hermoso paisaje, admirando la altura de esos grandes acantilados, admirando el hermoso oleaje que se veía del mar que estaba al lado de ellos. Cuando de repente un guarda que se encontraba en la parte de arriba del acantilado les grita y les dice: jóvenes, ese camino, esa vereda solamente puede verse y disfrutarse en baja mar, pero ahorita ya el mar está levantándose, se está alzando. Suban por esta vereda y rescatarán sus vidas y llegarán nuevamente aquí. Pero aquellos jóvenes, sabiendo que siguiendo esa vereda había un camino que los conducía tierra adentro, y entonces seguirían caminando por ahí y librados del mar, decidieron mejor apretar el paso. Cuando en eso, el camino que ellos esperaban lo vieron lleno de agua. Entonces ellos se apresuraron un poco más y vieron que se encontraban encerrados y gritaron por ayuda. Ya sus pies estaban cubiertos por el mar, pero fue demasiado tarde. Una fuerte ola los azotó contra las rocas y luego se las llevó el mar a mar adentro. Esto nos recuerda
a muchas personas que no escuchan al Señor. No escuchan su llamado y su advertencia para ser librados del juicio que vendrá. Deben escuchar la voz del Señor. Él nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Vendrás a Jesús con fe para vivir una vida de fe? ¿Decidirás venir y buscar a aquel que te está buscando y recibir a aquel que está dispuesto a recibirte? No debes retardar esa invitación. Vamos a orar. Bendito Dios, agradecemos por tantos pasajes como este, en donde tú nos instas a tomar la decisión más importante de nuestras vidas. Algunos han tomado la decisión de retardarla. Algunos todavía han alcanzado a tiempo su salvación y otros fue demasiado tarde y la muerte los sorprendió. Pero Señor, a todos aquellos que escuchen este mensaje, que se den cuenta que si tienen vida es porque todavía está esa invitación disponible y tu voluntad a no rechazarlos. No permitas que el diablo te engañe. Pídele a Dios su gloriosa salvación. Si esta es tu voluntad, puedes seguirme a través de esta sencilla oración. Pero lo importante es la determinación que tomes en tu corazón. Voy a orar como si fueras tú, pero repíteselo de corazón al Señor. Bendito Dios, yo reconozco que como hombre pecador, he pecado y te he ofendido de tantas formas, y en muchas de ellas hasta el punto de avergonzarme de la vida que he llevado. Te he dañado a ti y he dañado a mucha gente que está cerca de mí, trayendo aflicción y dolor a sus corazones. Pero encuentro que esto ha sido el resultado de mi vida egoísta, en donde solamente me ha importado hacer de mi vida lo que me ha venido en gana y no me he interesado en nadie más. Pero a la vez me he dado cuenta que esto únicamente no solo me ha dejado vacío, sino me ha llevado a una insatisfacción e infelicidad, recibiendo lo mismo que yo he sembrado: indiferencia, desamor, odio. Pero yo no quiero seguir en este estilo de vida, Señor. Yo quiero en este momento rendir mi voluntad a ti. Y quiero hacerlo hoy, Señor. Y a través de este arrepentimiento, de este cambio de dirección que quiero hacer en este momento, yo quiero apropiar esa sangre de Cristo, que al ser derramada en la cruz, lo hiciste para perdonarme de todos los pecados que yo he cometido. Yo acepto en este momento tu sacrificio, Señor. Reconozco que en este momento tú me estás lavando de todos mis pecados, perdonándome de todos ellos. Gracias, Dios, por tu perdón. Y ahora, Señor, que me has limpiado con tu sangre,
quiero pedirte que entres a mi corazón para que tú gobiernes mi vida. Ahora te cedo el control, Señor. Te cedo mi vida para que tú seas el Señor, Dios, quien la conduzcas conforme a tu voluntad. Acepto a tu Santo Espíritu que has puesto en mi corazón en este momento y te ruego que en su poder obres todos los cambios que yo necesito para hacerte agradable, para hacer tu voluntad. Gracias, Dios, por la salvación que has hecho posible por los méritos de Cristo Jesús. En su nombre te lo agradezco. Amén. Si esta fue tu decisión, yo te exhorto a que leas día con día su palabra. Llénate de Él. A través de la Biblia Él te va a hablar y tú vas a hablar con Él a través de la oración. Y Dios te va a dar muchos medios de gracia, como lo son estas predicaciones, como es el discipularte y estudiar más su palabra. Y yo sé que Él se encargará de edificar tu vida, como lo ha hecho en mí. Que Dios los bendiga y primero Dios nos vemos el próximo domingo.